1.1 propiedad de orden de los números reales. Estamos con la edad 1, funciones, límites y contenido. Empecemos con lo que es conjuntos y comenzamos con definición. Es una lista, colección o clase de objetos bien definidos, objetos que pueden ser cualesquiera, números, personas, letras, etc. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas A, B y C, etc., etc., etc. Elementos. A cada objeto de un conjunto se le denomina elemento. Estos elementos se denotan por letras minúsculas. Por ejemplo, tenemos que el conjunto A formado por las vocales A, E, I, O y U. La forma de representar un conjunto es a través de una gráfica. A esta gráfica se le conoce como diagrama de Venn-Euler. Ejemplo, tenemos el conjunto A que tiene los elementos A, E, I, O, U. La característica importante de este diagrama es que es a través de estos circulitos o elipses, ¿sale? Se lo vieron en analítica, y donde podemos escribir cada uno de los elementos del conjunto. Ahora bien, pertenece. Para expresar que un elemento X pertenece a un conjunto, se utiliza el símbolo de E, que es igual a pertenece. Por ejemplo, tenemos la vocal A, que pertenece al conjunto. Bien, definición de un conjunto. El diagrama de Venn nos es útil para expresar o representar gráficamente como los elementos de un conjunto. Sin embargo, esta no es la notación o la forma en que vamos a representar un conjunto. Existen otras dos formas. La primera, que sería por extensión, y la segunda por comprensión o constructiva. De hecho, de estas dos, la que vamos a utilizar es la de por comprensión, pero vamos a ver cuál es cada una, cuál es la diferencia entre una y otra y cuál es la diferencia con el diagrama de Venn-Euler. Por extensión, hacemos referencia o hace referencia cuando se enumeran todos y cada uno de los elementos, algo similar al diagrama de Venn, pero la diferencia está en cómo que aquí no vamos a hacer dibujitos. Esto se va a escribir como M igual, se abren llavecitas y ponemos M1, M2, M3 separados por comillas y así sucesivamente, donde M1 me representa un elemento, M2 otro elemento, M3 otro elemento, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el conjunto A, que es igual, se abren llavecitas y tenemos A, E, I, O y U. Esto se lee el conjunto A cuyos elementos son A, E, I, O, U y no hay que olvidar que van a estar encerrados entre llavecitas. Es algo similar al diagrama de Venn, nada más que el diagrama son figuritas o son los ovalitos y ahí los ubicamos todos los elementos, mientras que por extensión anotamos o los escribimos con unas llavecitas. ¿Sale? Aquí pues estamos enumerando o tenemos que enumerar cada uno de los elementos. En este caso, como son vocales, no hay problema pues porque son 5 letras. Si nos pidieran enumerar las vocales, el abecedario, entonces tenemos que escribir A, B, C, separados por comillas, etcétera, hasta Z. Todos los elementos del abecedario. Que tampoco habría problema porque finalmente son 29, ¿no? Algo así. Pero ¿qué pasa? Aquí no vamos a hablar, en diferencial no vamos a hablar de conjuntos de vocales, de letras, vamos a hablar de números, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente del conjunto de los números reales. Y sabemos que los números reales es una inmensidad de números, los cuales, si yo les pido, por ejemplo, a ver, escriban todos los números enteros, pues no voy a terminar, porque va a ser de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nunca terminamos. Entonces es ahí donde en lugar de utilizar por extensión el diagrama de Euler, es donde utilizamos la de por comprensión. ¿Y cuál es la diferencia de esta? Cuando se enuncian alguna propiedad característica que deben de cumplir los elementos, una propiedad característica de un conjunto es aquella propiedad que tienen todos y cada uno de los elementos y ninguno más. Eso se escribe como M, va a ser igual, también se abre con llavecitas, pero fíjense bien que aquí estoy metiendo un elemento que es X, y esa rayita que está ahí, que se va a leer como tal que, esa rayita se lee tal que, y luego escribimos la propiedad característica que me va a decir o que cumplen todas estas X, ¿sale? ¿Dónde? Entonces tenemos X me representa un elemento cualquiera que va a cumplir esa propiedad característica. Ejemplo, tenemos el conjunto A
Igual, se abren llaves, tenemos una X, tenemos una recta vertical y luego tenemos que X es una vocal. Ahora, ¿cómo se lee todo esto? Se lee el conjunto A cuyos elementos son todas las X tal que o tales que X es una vocal. La propiedad característica que hace referencia es que es una vocal. ¿Y quiénes son los elementos que me representan una vocal? Pues es A, E, I, O, U. Ahí en esa propiedad, que es una vocal, ya estoy diciendo aquí 5 elementos, ¿sale? 5 elementos. Si dijera el conjunto A cuyos elementos son todas las X, tales que X es una consonante, pues entonces tendríamos que escribir cada una de las consonantes, ¿sale? Por eso repito, por comprensión es la que más vamos a utilizar porque no vamos a hablar de conjunto de números reales, sino vamos a hablar de todo un conjunto de números reales. Y aquí es donde nos sirve esta parte, ¿sale? Los números reales. Los números reales se usan para describir cantidades como la edad, kilómetros por galón, tamaño de un recipiente, población, etc. Los números reales se denotan por R mayúscula. Ya ustedes ya se acordarán, lo han visto en álgebra, R me representa los números reales, porque recuerden que existen los números irreales. Ahora, una de las propiedades más importantes de los números reales es poderlos representar o visualizar por puntos de una línea recta. Para eso tenemos que a esta línea recta se le denomina recta real. Y tenemos aquí una recta real. Recuerden que tenemos el punto medio, que en este caso es el origen, y sabemos que del origen hacia la derecha son dirección positiva, son los números positivos, y del 0 hacia la izquierda, que es la dirección negativa, son los números negativos. Ahora, esta línea recta o la recta real nos va a permitir que va a haber una correspondencia entre los puntos de la recta y los números reales. Primera, hace referencia a que cada número real corresponde a uno y solo un punto en la recta real. Es decir, aquí tenemos esta gráfica, aquí ya está todo un conjunto, tenemos el valor o el número real menos 5 medios, que está en morado. Y si vemos la flechita marca que es el punto moradito, esa es su ubicación del menos 5 medios. Posteriormente tenemos el de naranja, que es el menos raíz de 2. Que si bien raíz de 2 sabemos que vale 1.40 y tantos, ¿sí? Con décimas que nunca terminan, sí tiene una ubicación en la recta numérica. Tiene una posición o le pertenece un punto sobre la recta numérica. Lo mismo sucede con pi, que es 3.1416 y ponle todos los decimales que tú quieras. Finalmente, tiene una posición dentro de la recta real. Y viceversa. A cada punto de la recta real le corresponde a uno y solo un número real. Es decir, ahora tenemos al revés. Tengo un punto, fíjense el punto verde, que yo lo ubico en la recta numérica y su número real que le pertenece es menos 3 enteros, un tercio. Tenemos el punto morado cuyo número real le corresponde un medio y tenemos el punto naranja cuyo número real le corresponde 2.25 me parece. ¿Sale? Entonces, cada punto que ubiquemos en la recta real le va a pertenecer un número real forzosamente. Y viceversa, cada número real que nosotros escribimos lo podemos representar en la recta real. Ahora, ya que hablamos de estas propiedades o las características de números reales, vamos a hablar ahora de los subconjuntos de los números reales. Los números reales, hablamos de reales positivos y reales negativos. Si se fijan aquí, hace rato que mencioné que los números reales se denotan por la letra R. Y aquí, a diferencia de los que están aquí, tienen ambos un subíndice, uno positivo y otro negativo. Ese no es una potencia. Ese simbolito de más, R elevado a la más, significa que estamos hablando de números reales positivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 2, 3, 5 enteros, 3 cuartos, pi, etc. Y los reales negativos, pues me refiero a menos 5, menos 1.2, menos 7, menos raíz de 5, etc. Entonces, ese simbolito, cuando nos referimos exclusivamente o queremos hacer referencia exclusivamente a los números positivos, tenemos que indicarle con
en la parte superior derecha ponerle el más y me indica que son reales positivos. Y si le ponemos en la parte superior derecha, igual le ponemos el menos, estamos hablando de los números reales negativos exclusivamente. Si no le ponemos ni el más ni el menos, significa que estamos hablando o hacemos referencia a todos los números reales, tanto positivos como negativos. Ahora bien, de los números reales tenemos los números racionales. Estos se van a denotar por la letra Q mayúscula. ¿Y qué son los números racionales? Son los reales que se pueden expresar mediante un cociente. Es decir, fíjense bien que aquí estoy utilizando la notación de conjunto por comprensión. Voy a escribir la característica, porque si yo me pongo a escribir todos los números que se pueden escribir mediante un cociente, pues nunca voy a terminar. Entonces, ¿cómo se lee? El conjunto de los números racionales va a ser igual a todas las x, tal que x es igual a un cociente entre p y q, donde p pertenece a los números enteros y q pertenece a los números enteros. Ya uno sabrá que los números z se representan los números enteros. Llámese enteros 2, 4, 5, menos 10, etc. ¿Sale? Ahorita voy a mencionar más de ellos. Ahora bien, al igual que los reales, cuando queremos hacer mención nada más o trabajamos con números racionales negativos, pues para indicar que son negativos ponemos el menos en la parte superior derecha o superíndice. Y si hablamos racionales positivos, tenemos con el más. Si no tenemos el signo ni más ni menos, automáticamente estamos hablando tanto de negativos como positivos. También dentro de los números reales tenemos los números irracionales, que se denotan por Q'. Y estos son los números reales que no se pueden expresar mediante un cociente, tales como pi, como raíz de 2, como menos raíz de 7, ¿sí? Que no se pueden expresar mediante un cociente, como los racionales. Vuelvo a repetir, racionales 3/5, 4/6, 6/3, etc. También dentro de los números racionales tenemos las fracciones no enteras y tenemos positivos y negativos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los racionales y fracciones? Finalmente las fracciones no enteras están dentro de las racionales, pero aquí las fracciones no enteras se refiere a, por ejemplo, 2/3, 3/5, 4, etc. Porque aquí tenemos, en los racionales tenemos los enteros. Recordemos que, por ejemplo, el 6 es un entero, lo puedo expresar mediante un cociente. Un número racional, por ejemplo, 12 medios, ¿sale? 18 tercios. Que al dividirse, pues me da un número entero, ¿sale? Dentro de los números racionales tenemos los números enteros, como repetir, se denotan por z, z mayúscula. Cada vez que hablemos de z son enteros. Lo mismo tenemos enteros negativos, para expresarlo tenemos que escribir el menos en la parte superior derecha, y tenemos los enteros positivos, con el más. Ahora, aquí dejé fuera el 0. El 0 es un conjunto aparte. Recuerden que el 0 es un número entero, es un número racional, pero no es ni negativo ni positivo. Entonces, por eso se queda fuera de ambos. Entonces, es un conjunto aparte. Así sea un elemento que es 0, es un conjunto aparte dentro de los números enteros. Finalmente, dentro de los enteros positivos tenemos los números naturales. Y estos se denotan por la letra N mayúscula. Vamos aquí a tratar como número natural, o nos vamos a referir como número natural, al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esos 10 números podemos formar todas las cifras que queramos, de 1, 2, 3 cantidades, ¿sale? Las que queramos. Cuando hablamos de números enteros positivos, entonces nos haremos referencia a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y todos los que se puedan formar con los números naturales. Finalmente, tenemos lo que es la propiedad de orden de los números reales, ¿sale? Una propiedad importante de los números reales es que son ordenados, y esto es de acuerdo a su magnitud. Para eso vamos a definir, o vamos a ver la definición de orden de la recta real. Para cualquier par de números reales A y B, existe una correlación y solo una de las siguientes. A es menor que B, A es igual a B, o A es mayor que B. Las expresiones de A menor que B
y A mayor que B se les conoce como desigualdades numéricas. Más adelante, que es el siguiente tema, vamos a hablar de las desigualdades numéricas y no numéricas. En relación a la relación de A es menor a B, esto se da si, solo si, la diferencia entre A menos B me da un número negativo. Gráficamente, tenemos la posición de A y B. En la recta, aquí no puse el 0, pero vamos a aprender que, de acuerdo al orden, si la diferencia entre A y B me da menor a 0, es decir, es un número negativo, a eso hace referencia un número negativo, significa que A está a la derecha, a la izquierda de B. Entonces, A, por orden, sabemos que entre más alejado, los números entre más están a la izquierda, ¿sale? Son más pequeños. Y recuerden que del 0 hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, entre más alejado está del 0, el valor es menor. Entonces, si a A le restamos un valor B, esto nos va a dar, la diferencia va a ser un número negativo. A la relación de A es igual a B se da si, solo si, la diferencia entre A menos B es igual a 0. Gráficamente, A y B me representan el mismo punto. Y a la relación A mayor que B se da si y solo si, la diferencia entre A menos B es mayor a 0. Gráficamente lo que está sucediendo es que A, que es mayor que B, pues al restarlo me va a dar un número positivo. Gráficamente entonces A se encuentra a la derecha del punto.